Bueno, en esta ocasión vamos a compartir la lección número 3, que se titula Un vistazo a las herramientas para el estudio bíblico. Observemos que aquí no estamos hablando de las herramientas del predicador, porque ya vimos que las herramientas del predicador son la ética, la exegética, la hermenéutica y la homilética. Esas son las herramientas del predicador, quiere decir lo que el predicador requiere para hacer su trabajo de forma integral. Hoy pues nos referimos a las herramientas para el estudio bíblico. Es lo que nos corresponde hoy observar. Quiero que miremos un par de textos. El primero, Segunda de Crónicas 12:15. Quiero llamar su atención hacia un punto. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta, en el registro de las familias. Me salté algunos pedazos solo para resaltar lo que quiero resaltar, las cosas de Roboam, y quiero resaltar en el registro de las familias. Ahora vamos a leer otro texto, Segunda de Timoteo 4:13. Dice la escritura: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, está hablando el apóstol Pablo, y los libros, mayormente los pergaminos. Quiero que pensemos en estos dos textos porque nos habla de las cosas de Roboam, pero que están puestas en un registro de las familias. Nos indica que hay cosas que nosotros tenemos en la Biblia ya escritas, pero que se hicieron registros aparte, anexos, en otro tipo de literatura. De hecho, por ejemplo, cuando leemos crónicas, nos habla de las crónicas de los reyes, habla de lo que hacían los cronistas simplemente iban copiando lo que hacían los reyes. Por eso tenemos, por ejemplo, los libros de reyes y los libros de crónicas, y vemos que desde cada uno de estos libros se nos resalta ciertos aspectos. Crónicas resalta los aspectos políticos, económicos, sociales de los reyes, mientras que el libro de los reyes toca más los aspectos espirituales de esos mismos reyes. Por eso parecen historias repetidas, pero cada uno está tocando temas diferentes o está enfatizando aspectos diferentes de la vida de los reyes. Igualmente de esa manera pues se escribían otro tipo de libros, y quiero que pensemos hoy, porque hablando de las herramientas para el estudio bíblico, nosotros como predicadores no solo contamos con la Biblia como el libro principal de nuestro estudio, sino que también contamos con otro tipo de materiales que pueden ayudarnos en el estudio, lectura e interpretación de las escrituras. Quiero decir esta frase porque me llama la atención. La Biblia está llena de historia e historias que fueron transmitidas desde su forma oral hasta la actualidad por medios tecnológicos, ¿no? Hoy tenemos ya a través del internet, a través de aplicaciones para nuestros celulares, una cantidad de herramientas que nos pueden ayudar en cuanto a la lectura e interpretación de la Biblia, al estudio de la Biblia, porque pues cada creyente debe leer su Biblia de forma castiza, ¿no? Simplemente su Biblia, su lectura bíblica, pero cuando ya hablamos de estudiar, pues requeremos otro tipo de herramientas. Con tales avances tecnológicos también se tienen al alcance del estudiante bíblico pues cientos de herramientas que van a proveer información de carácter universal que permiten pues su interpretación o su comprensión. Con esa introducción vamos hoy a mirar o a hacer un vistazo a las herramientas para el estudio bíblico, algo muy somero, pero que pues en algunos casos muchos cristianos desconocen ese tipo de herramientas que existen. A veces vamos a las librerías cristianas y encontramos literatura y la gente va a las librerías cristianas a comprar camisetas, música o pocillos o adornos cristianos, pero muy pocos cristianos van realmente a comprar herramientas que les ayuden en su lectura de la Biblia. ¿Qué tipo de herramientas tenemos a la mano? Tenemos Biblias en diversas versiones y traducciones. Vamos a explicar eso hoy. Biblias de estudio. Tenemos diccionarios, tanto teológicos como seculares. Comentarios bíblicos, concordancias, diccionarios de palabras griegas y hebreas. Tenemos también mapas,
diccionarios de costumbres bíblicas, libros de diversos autores, medios virtuales de consulta y tipos de predicadores diversos que encontramos para escuchar. Todo esto son herramientas que podemos tener a la mano para estudiar o hacer una buena comprensión de la Biblia. Y vamos a estar hablando de cada uno de ellos, algunos aspectos muy básicos. Esto no es un estudio bíblico, recordemos que estamos haciendo un seminario para aprender a predicar y pues dentro de este punto es importante que podamos mirar el tipo de materiales que contamos para el estudio de la Biblia. Hablemos de las características y forma de utilización de, en primer lugar, Biblias en diversas versiones y traducciones. Cuando hablamos de versión, estamos hablando de una interpretación desde los textos originales. Quiere decir que usted encuentra Biblias en versiones y Biblias en traducciones. Cuando hablamos de una versión, es que se interpretó desde los textos originales que tienen pues las sociedades bíblicas, los papiros originales, y desde allí se hizo una interpretación desde esos textos. Cuando hablamos de traducciones, estamos hablando de una adaptación al lenguaje. Traducciones hechas al español, traducciones de formas de español. Pensamos que hoy usamos términos coloquiales muy diferentes a los que se usaban hace 50 años, así que las traducciones más modernas del lenguaje pues se adaptan más a lo que hoy entendemos. Aclarado eso, personalmente yo quiero hablar de lo que recomiendo como predicador y es la versión Reina Valera de 1960 y lo hago más por cuestiones de la semántica. Creo que lo he explicado en otras lecciones. La semántica tiene que ver con el significado y significancia de las palabras. Significa que tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera se enfocaron más desde el texto original a pensar en cómo en la cultura se interpretaría cada palabra y a darle un sentido a la palabra. Desde esa perspectiva, pues la Reina Valera, tanto ella como la King James, que son las dos versiones a mi gusto personal más cercanas al original, pues se enfocan mucho en el significado y significancia de las palabras basándose en la cultura. El resto de versiones han sido muy adaptadas más al gusto del público que al original de los textos en sí mismos. No voy a profundizar sobre este aspecto, solamente me interesa hoy mostrar un poquito cuáles son las herramientas para el estudio bíblico, así que pues esto ya requiere otro tipo de estudio. Recomiendo personalmente la Reina Valera del 60. Otras versiones, a mi gusto personal, se deben utilizar únicamente para consulta y comparación. Precisamente por lo que digo, que no tienen la misma profundidad en las palabras. Recordemos que pues, el español, hablando de la Reina Valera, hecha por españoles, tiene mucho más énfasis en el significado de cada palabra y eso pues le da fuerza a cada palabra que está puesta en cada versículo. Ahora, siempre es más sano a la hora de predicar usar una sola versión. Cuando yo acostumbro a la congregación a una sola versión, pues es mucho más fácil seguir en la línea, mientras que pues la gente no va a cargar cada domingo una versión diferente. Pastor, ¿con qué versión va a predicar hoy? No, es bueno que usemos una sola versión. Mi recomendación sigue siendo la Reina Valera del 60. Y si voy a hacer una acotación sobre otra versión de la Biblia, pues la hago mientras estoy predicando. Pero por lo general es importante leer una sola versión. ¿Por qué? Porque a veces los predicadores durante su enseñanza, cuando tienen la costumbre de vamos a leer otra versión, vamos a leer otra versión, vamos a leer otra versión, da la impresión de que el predicador o sobra o no sabe sobre lo que está enseñando y está buscando que las otras versiones le den la interpretación del texto mientras predica. Eso es una falta para uno como predicador. Entonces no debe apoyarse en otras versiones durante su predicación. Debe apoyarse en otras versiones para preparar el tema, pero nunca durante la predicación. Espero haber sido claro al respecto. Cuando hablamos de las traducciones, pues también hablamos de que pues sea un lenguaje más sencillo. Igual, lo utilizamos durante nuestro estudio del tema para pues aclarar de pronto palabras y pues contextualizar un poquito más al tipo de público que tenemos hoy. Hablemos en segundo lugar de las Biblias de estudio. Requieren escogerse de acuerdo a la necesidad. Voy a hablarles de las que conozco. Discúlpenme
Las que no conozco, pues no puedo hablar sobre ellas, así que voy a hablarles de las que conozco de manera particular y que pues pueden servirnos mucho en el estudio y por qué pueden servirnos en el estudio. Las demás, pues tenemos cada uno hacer su propia investigación. Mira cuáles sus ventajas y cuáles sus desventajas. Hablemos de la Biblia del diario vivir. Recordemos que estamos hablando de Biblias ya de estudio, ya no estamos hablando de versiones o traducciones, sino Biblias que tienen agregados ya humanos de ciertas personas o ciertas instituciones que han decidido pues agregar cosas que nos van a servir para ampliar un poquito nuestra comprensión e interpretación. En ese sentido, Biblias de estudio, quiero citar la del diario vivir, generalmente sirve para aclarar el contexto histórico y cultural. Es una Biblia, pues que cuando usted la observa, tiene los pasajes de la escritura. En la parte de arriba y en la parte de abajo tiene como apuntes, casi que en cada versículo tiene un apunte, alguna nota en particular, tanto histórica como contextual, cultural. Y pues esa Biblia pues va a servirnos mucho para aclarar algunos aspectos a medida que vamos leyendo los textos. Son Biblias de estudio, son Biblias que de hecho no sirven mucho por practicidad para leerlas de corrido. Así que si usted quiere leer una Biblia de corrido, consígase una Biblia que no sea de estudio y la lee de corrido. Pero cuando usted va a ponerse a estudiar, qué bueno es tener una Biblia de estudio para que usted pueda profundizar más en los textos. Diario vivir sirve para aclarar contexto histórico, cultural. Si hablamos, por ejemplo, de la Biblia de referencia Thompson, presenta pasajes paralelos y búsqueda por temas. O usted quiere tomar un versículo y quiere mirar qué dice otros versículos de la Biblia sobre el mismo tema, pues la Biblia Thompson le va a ayudar muchísimo en ese punto. Digamos que hace mucho lo que haría una concordancia bíblica, pero pues la Biblia Thompson le va llevando el paso a paso de un versículo a otro, de un versículo a otro y de un versículo a otro, o también le puede ayudar en ese aspecto en su búsqueda por temas. Usted tiene un tema sobre el amor, busca un versículo y de allí parte a hacer el estudio sobre qué dice la Biblia sobre el amor en otros textos de la escritura. Para eso sirve muchísimo la Thompson. Obviamente existen cursos de la empresa que las fabrica que pues le ayudan en su utilización al respecto. Es bueno de pronto, pues si quiere obtenerla, qué bueno que no solo la compre, sino que se comunicara para que se hallara a los seminarios donde le enseñan cómo utilizarla. Tenemos también la Biblia Plenitud. A mi gusto personal, una de las mejores, pero ella trabaja más en la definición de palabras y presenta bosquejos en cada libro. Es una Biblia que utilizamos mucho si queremos ir mirando de pronto a medida que avanzamos en la lectura de la Biblia, definiciones de ciertas palabras que cuando usted las entiende, pues le va a ayudar a entender el contexto de lo que está leyendo. Tiene ciertos estudios que van a servir muchísimo para ampliar sobre ciertos temas. Uno de los énfasis de este tipo de Biblia de estudio es la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, sea con respecto al Padre, sea con respecto al Hijo, sea con respecto a la Iglesia, sea con respecto a los dones, a los ministerios. Es una Biblia más enfocada en que la persona crezca en su espiritualidad. Nos enseña algunos aspectos sobre conceptos de guerra espiritual, etc. No estoy hablando si es buena o es mala, estoy hablando que es muy útil para definir palabras y para presentar bosquejos de cada libro. Creo que en ese tiene un fuerte muy especial porque cuando usted lee la parte introductoria de cada libro, ahí lo va a ubicar en cuanto a la parte de contexto histórico, cultural, de por qué se escribió ese libro, quién lo escribió, en qué época lo escribió, cuáles son los temas principales del libro. Y cuando usted se hace esa idea, pues obviamente eso le va a servir mucho que a la hora de empezar a leer el texto, ya usted tenga en mente más o menos el contexto y le va a ayudar mucho en su comprensión, ¿sí? Y por último quiero mencionar, hablando de estas Biblias de estudio, la Biblia devocional de estudio. Una Biblia muy sencilla, muy básica, realmente es una Biblia con la que la mayoría de creyentes tal vez hemos iniciado, los que ya llevamos algunos años en el Evangelio, iniciamos con esa Biblia de estudio muy útil realmente para enfatizar la aplicabilidad de la fe del creyente. Esta Biblia tal vez no sea la más profunda, pero tiene un buen diccionario al final,
tiene una buena concordancia, no muy profunda, pero tiene una buena concordancia y presenta también un buen bosquejo de cada libro y además trae ciertos cuadritos de diálogo que nos amplían de pronto algún concepto de cómo aplicar eso que aprendí o en cierto versículo qué es lo que el escritor quiere que nosotros hagamos al respecto de lo que estamos leyendo ahí en la escritura. Es una Biblia muy útil, tiene algunos cuadros que permiten que usted tenga un bosquejo devocional de cómo hacer un bosquejo, de hecho, de leer algún texto y hacerse ciertas preguntas y contestarlas, y eso le va a ayudar a ampliar también su entendimiento de la Biblia. Quiero hacer alguna advertencia. Este tipo de Biblias no deben reemplazar por ninguna razón un estudio personal responsable e inductivo de la Biblia. Quiere decir, las usamos para estudiar la Biblia, pero jamás para nuestra vida devocional. Nuestra vida devocional debe tener una lectura somera de la Biblia y permitir que Dios hable a nuestros corazones. Se utilizan estas Biblias de estudio para adquirir pautas, para encontrar referencias, para profundizar sobre un tema que estoy estudiando de forma particular, pero nunca deben reemplazar nuestro estudio devocional porque a veces sucede que la persona que toma la Biblia de estudio se queda más en lo que le está diciendo la Biblia de estudio, en las referencias que le está dando, que en los versículos que está leyendo. Jamás debe suceder esto. ¿Listo? Bien. Pasemos a los diccionarios básicos. Diccionarios básicos, estamos hablando de diccionarios teológicos, diccionarios de religiones, diccionarios de nombres, que recuerde que cada nombre en la Biblia tiene un significado. Hablamos de los diccionarios de la lengua española para nosotros, obviamente. Hablamos de los diccionarios de sinónimos y antónimos. Pues todo buen predicador debe tener diccionarios a su mano. Los diccionarios simplemente nos van a ayudar a ampliar conceptos, palabras y definiciones. Una nota al respecto. Siempre es bueno consultar varias fuentes al tiempo, pues en algunas ocasiones algunos diccionarios se quedan cortos al simplificar las definiciones. No sé si les ha pasado, pero a veces uno lee definiciones. Pereza. Y usted lee la definición. El acto de ser perezoso. Y entonces eso no le amplió a usted nada. No le ayudó nada. Por eso es importante mirar otro tipo de diccionarios. Siempre hay unos que son muy básicos, otros que amplían un poquito el concepto. Los comentarios bíblicos. Existe todo tipo de comentarios. Este es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Existen comentarios católicos, existen comentarios cristianos, existen comentarios modernos, existen comentarios antiguos, existen comentarios sencillos, existen comentarios más profundos, existen comentarios de libro por libro y aún existen comentarios con el pensamiento de una secta. Cuando hablamos de los comentarios son los pensamientos o interpretaciones de quien los compiló. Entonces, por ejemplo, tenemos el comentario Barclay, un hombre que dedicó a estudiar su Biblia y a medida que estudió su Biblia, sacó las cosas que fue aprendiendo texto por texto y los compiló. Inclusive los comentarios tienden a ser más gordos en su tamaño, en su dimensión, más amplios que la Biblia misma, porque simplemente son ampliaciones de sus pensamientos, definiciones, conclusiones de sus pensamientos respecto a lo que leyeron de la Biblia. Entonces, pues tenemos diferentes tipos de comentarios también, pero recordemos que los comentarios no son palabra inspirada, sino interpretaciones bajo la cosmovisión propia de algún autor u organización. Por tanto, solo se utilizan como texto de consulta para darse una perspectiva nueva. De pronto, en el comentario usted encuentra que el hombre alcanzó a ver algo en el texto que de pronto uno no ha visto y pues le puede ayudar a ampliar el concepto. Para eso sirven los comentarios, pero los comentarios no son palabra de Dios, te alabamos, Señor. No son palabra inspirada. No debemos leerlos como si ya esa fuera la última palabra, sino simplemente para mirar una forma de perspectiva diferente. Pasemos a la siguiente herramienta para el estudio bíblico, las concordancias. Las concordancias simplemente facilitan la búsqueda de referencias bíblicas, palabras, temas o personajes. Una concordancia
avisa o nos muestra, por ejemplo, que la palabra paz aparece 500 veces. Y así usted encuentra todos los versículos donde aparece la palabra paz, todos los versículos donde aparece la palabra amor, todos los versículos donde aparece la palabra Dios, y le van a permitir a usted ir a otros textos de la escritura mucho más fácil. Quiero hacer una advertencia respecto a las concordancias. No toda palabra en una misma fila de la concordancia tiene el mismo significado, porque hay predicadores que cometen ese error. Dicen, voy a predicar sobre el amor. Toman un versículo y luego miran el siguiente en la fila de la concordancia y resulta que hay algo interesante. Este versículo anterior a este versículo posterior significan amor en un aspecto diferente. Porque recuerden que la Biblia nos habla de 4 tipos de amor. La Biblia nos habla de más de 5 tipos de fe diferentes. Así que no todo versículo donde se nombra la fe está refiriéndose a la misma fe del versículo anterior que leí en la concordancia. No todas las palabras en una concordancia se refieren a lo mismo. Por eso pasaríamos en los siguientes el diccionario de palabras griegas y hebreas. Algunas concordancias ya traen lo que llamamos los números extrón. Eso nos va a servir muchísimo. Vienen con palabras griegas y hebreas. Nos define frente al versículo con un código, con unos numeritos, a qué tipo de amor se refiere, a qué tipo de fe se refiere esa palabra en ese versículo específico. Nos va a ayudar mucho para no poner versículos fuera de su contexto a decir lo que no dice. Porque recuerden que palabras hebreas, griegas tienen su propio significado y significancia, quiere decir su propia razón de ser. De esta manera, los diccionarios de palabras griegas y hebreas pues observan las palabras de la Biblia desde la semántica, desde su significado, significancia, y desde ese punto se acercan uno desde su contexto, desde su definición más cercana, más correcta. Quiero hablar algo aquí respecto a este tipo de diccionario de palabras griegas y hebreas. Se requiere perspicacia para usarse. No es que solamente abrí y leí, no, tengo que ser muy cuidadoso en cómo leo, porque cuando hablamos ya de palabras griegas, hebreas, hay palabras, por ejemplo, griegas, que tienen diferentes significados también. Y desde ese punto, pues necesito mirar si en el versículo que estoy leyendo, cuál es el significado que ajusta a ese versículo. Por eso se requiere perspicacia para usarse. Por lo general, solo los expertos saben realmente cómo funciona ciencia cierta, pero pues digamos, en nuestro caso, pues tenemos esos diccionarios. Tal vez no somos expertos, pero debemos ser muy cuidadosos en cómo miramos. Por eso es bueno consultar diferentes fuentes para ir aprendiendo a utilizar e ir sacándole mayor provecho a este tipo de herramienta. Siempre es bueno también, al respecto de las palabras griegas hebreas, recordar que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y que el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego y arameo. Arameo era pues la lengua castiza, así que el arameo era la forma vulgar de hablar. Y pues también en el Nuevo Testamento encontramos algunas palabras en algunos pasajes de la Escritura en latín, que era el idioma que estaba empezando a tomar fuerza y por el que nos llegó a nosotros la Escritura. Por eso las primeras Biblias que tenemos en nuestra historia como españoles, como en Latinoamérica, tienen que ver con el latín. Y pues obviamente cada palabra en el griego o en el hebreo o en el arameo o en el latín pues tienen significados diferentes y es bueno que podamos profundizarlos porque por ejemplo sabemos que el latín tiene demasiados sinónimos pero que esos sinónimos no siempre definen realmente una palabra. Aprender a usar este tipo de diccionarios de palabras griegas, hebreas pues va a ser muy útil pero requiere tiempo, esfuerzo, estudio, preparación un poquito y pues investigación. El objetivo con el tema hoy pues no es complicarle la vida con todo este tipo de herramientas, simplemente es que hagamos un vistazo de estas herramientas, que simplemente miremos para qué sirven, cómo
medianamente se pueden utilizar y por qué utilizarlas. Pensemos también aquí, hablando del diccionario de palabras griegas y hebreas, que debemos cuidar mucho de reiterar en los idiomas desde el púlpito. A veces nos paramos a predicar y es que el hebreo dice, y el griego dice, y es que el latín dice, y cuando hacemos esa reiteración podemos dar la impresión de que la interpretación de la Biblia es solo para unos pocos iluminados que tienen diccionario bíblico en su casa. No es el objetivo. Este tipo de materiales es para usarlos en el estudio. Claro, podemos hacer referencia al griego, al hebreo mientras enseñamos, pero no de forma reiterativa, porque podemos hacer pensar a las personas que interpretar la Biblia es algo muy complejo y que si no tengo para comprar un diccionario que vale 300.000 pesos, pues no voy a poder leer la Biblia y no voy a poder entenderla. Debemos evitar eso, debemos cuidar también el corazón de las personas. Recordemos que la Biblia es de interpretación pública, no es de interpretación privada, así que no se requiere este tipo de materiales. Si yo quisiera solo leer mi Biblia, finalmente puedo leer solo mi Biblia, pero pues como estamos hablando de prepararnos como predicadores, qué bueno que empecemos a utilizar estas herramientas que nos van a ayudar también a hacer una buena predicación. El objetivo no es complicarnos, el objetivo es simplemente perfeccionarnos en lo que hacemos. Pero siempre que podamos, debemos enseñar de la forma más sencilla que podamos. Bien, pensemos en los mapas. Son pocos los predicadores que utilizan este recurso, pero bien utilizado va a proveer mucha ayuda en la interpretación y aplicación de algunos de los textos de la Escritura. Se requiere pues ser utilizado siempre y cuando se considere necesario y de forma clara para no confundir a los oyentes. Porque conocí algún predicador que en particular había trabajado con inteligencia militar y pues al trabajar con inteligencia militar pues él acostumbraba a pensar en los mapas. Así que cada vez que comenzaba su predicación sacaba mapas y su congregación sabía más de geografía que de Biblia. Debemos ser cuidadosos, pero pues los mapas los necesitamos porque hay aspectos en la Biblia que es importante entender. Por ejemplo, la Biblia nos habla del mar de Galilea, pero cuando uno va a mirar el mapa, no era un mar, era un lago, pero ellos lo llamaban mar. Nos habla de salmos de subida, salmos de bajada, y se refiere a cuando íbamos a Jerusalén o cuando íbamos fuera de Jerusalén. Ese tipo de aspectos en los mapas pues nos va a ubicar un poquito dónde estaba ubicado el endemoniado gadareno, por qué estaba ahí, cuál era su lugar de procedencia. Todo ese tipo de cosas nos van a ayudar un poquito a contextualizar y a llevar en nuestra predicación una buena imagen del lugar, del contexto, de la razón por qué Jesús era aceptado en el sur y no en el norte, porque siempre que Jesús iba a predicar al norte, los fariseos, los religiosos vivían en el norte, eran pues digamos las colonias de gente próspera, mientras que hacia el sur pues vivía la gente más humilde, más sencilla, y allí era donde Jesús era mejor aceptado. Importante podernos hacer ese tipo de imágenes ayudados de los mapas, Miremos los diccionarios de costumbres bíblicas. Creo que de las herramientas más útiles para nosotros como predicadores es este diccionario de costumbres bíblicas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender los textos en su contexto tanto histórico como cultural, los usos, las costumbres tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y nos va a permitir ampliar la visión alrededor de los acontecimientos de la historia en la Biblia. Porque hay palabras o hay versículos, textos de la Escritura que cuando los ponemos en un contexto nos ayudan a entender. Por ejemplo, cuando usted entiende en la cultura que un judío nunca corría y usted entiende que eso era un acto de indignidad y luego ve al padre del hijo pródigo corriendo, nos está hablando de cuánto amor tenía ese padre por su hijo para humillarse a ese punto de que los demás lo juzgaran. Ahora, usted entiende que ellos no corrían porque los judíos no acostumbraban a usar ropa interior. Así que si corrían, tenían que levantarse la bata y correr, y en muchos casos se les veían sus partes íntimas. Eso ya nos amplía, por ejemplo, cuánto amor tenía ese papá
que estaba dispuesto aún a abrir su corazón o a mostrar muchos aspectos de su vida íntima por el amor que tenía por ese hijo, de abrir su corazón, como Dios lo hizo, ¿cierto? Allí en Oseas, como Él se expresa respecto al amor que tiene por su pueblo, por su iglesia. Para nosotros es importante el diccionario de usos y costumbres bíblicas porque nos va a ayudar a entender cosas en contexto. Libros de buenos autores. Bueno, la literatura cristiana moderna es de mucho cuidado. Discúlpenme que arranco con esa frase, porque debiera estar animando a la gente a leer literatura cristiana, pero personalmente, y a pesar de haber leído más de 6.000 libros, quiero resaltar algo. La literatura cristiana moderna finalmente está muy, muy permeada por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, por palabras muy diluidas, palabras infladas, por ese tipo de cosas. Así que de forma personal aconsejo leer libros de la vieja guardia, porque muchos de esos predicadores antiguos eran mucho más responsables en su estudio de las escrituras y en las propuestas que tenían en sus libros, porque pues obviamente son interpretaciones, pero también aplicaciones, porque los libros presentan no solo interpretación, sino aplicación de ciertos aspectos de la escritura en la vida práctica, con ejemplos, con testimonios, con historias, fábulas, bueno, ahí se agrega todo un montón de cosas y realmente un buen predicador debe ser un buen lector. Qué bueno que podamos leer no solo literatura cristiana, sino literatura secular. De manera particular, tenemos con mi esposa la colección de las revistas de los Dicker Riders, más o menos de 45 años, una colección maravillosa que tiene de todo. Tiene cultura general, tiene humor, tiene historias, tiene definiciones. Y cuando uno lee ese tipo de literatura, pues también amplía un poquito su visión, amplía su vocabulario. Y eso permite que cuando uno como predicador se pare frente a un grupo de personas, pues también tenga pues herramientas para poder enseñar, ser gráfico. Cuando usted se para a dar una enseñanza en una universidad no cristiana, por ejemplo, y quiere llegar, tiene métodos para llegar con una buena literatura, hablar de novelas, hablar de películas, hablar de cosas que son útiles también y que pues permiten al menos dar una idea y con esas ideas llegar con los temas. Pensemos por ejemplo en un Pablo usando poemas seculares para expresar temas espirituales. Vemos a un Cristo hablando de cosas de la naturaleza o usando también dichos populares de la época, inclusive dichos de los griegos, para hablar de aspectos espirituales, para introducir su tema, para enseñar acerca de un tema y luego agregar lo que la Biblia dice allí. Son formas, debemos aprender a utilizar la literatura también para fortalecer nuestro vocabulario, fortalecer nuestras ideas, tener historias, tener introducciones para nuestros temas. Eso va a servir muchísimo. Solo estoy hablando de los medios, no estoy hablando si son buenos, no son buenos, útiles, son útiles. Tenemos los medios virtuales de consulta y estudio. Nos referimos a algo que de alguna manera hoy está muy manoseado. Incluso nos encontramos versiones modificadas de varios predicadores, cosas que a veces sobran, ¿no? Hoy todo el mundo abre una página web, crea un blog y pone cualquier cosa que le parece e interpreta como le parece. Bueno, debemos ser cuidadosos con eso, pero encontramos en Internet cosas de consulta muy útiles. Tenemos dos medios en particular. Uno, los buscadores de Internet, que no siempre son confiables, pero pues podemos consultar varias fuentes y comparar y obviamente apoyarnos un poquito más. Tenemos libros serios en nuestra biblioteca, concordancias, diccionarios, pues fortalecernos un poquito más allí, pero los buscadores de Internet en algunos casos nos dan buenas pautas. Tenemos que saber en qué tipo de página nos metemos, ¿no? A veces nos puede suceder, ¿no? Buscamos una palabra, no encontramos su definición y preciso, nos damos con los testigos de Jehová y recordemos que ellos pues los consideramos como una secta y que tienen una forma de interpretación muy acomodada a sus 4 o 5 patriarcas generales que tienen allí y obviamente no se acomodan a la Biblia misma. Entonces, de pronto encuentran una definición y está errada.
porque está basada en sus conceptos. Así que debemos mirar bien en qué tipo de páginas también entramos para mirar qué es lo que estamos leyendo o cuál es la fuente en la que estamos estudiando. Y también dentro de estos medios virtuales de consulta y estudio tenemos los programas virtuales. Hoy pues instalamos en nuestro celular aplicaciones de versiones de la Biblia, las concordancias, los diccionarios, todo eso hoy pues, facilita también el trabajo en muchos casos, algo que utilizo mucho de manera particular personal para bosquejar, para almacenar en hojas de texto, entonces copiar el texto, ponerlo en la hoja de mi bosquejo antes de imprimirlo. Eso sirve muchísimo también porque pues nos ayuda un poquito a organizar también información. Pero debemos tener cuidado, que una advertencia, con los archivos que descargamos. Que miremos cuál es su fuente, que de pronto no bajemos virus a nuestros aparatos de computador, porque pues nos puede salir caro a veces tener que formatear nuestros aparatos, nuestros celulares. Cuidemos también en ese punto de los programas virtuales. Hay programas virtuales gratuitos en internet, hay otros que son de paga. Hay algunos muy buenos que podemos encontrar. Estamos pensando, por ejemplo, en la Biblia Beca, estamos hablando de Logos, estamos hablando de la Isur, estamos hablando de la Illuminar, ese tipo de herramientas que encontramos. Además, en internet también encontramos páginas de libros cristianos. Podemos irlos bajando, leyendo en PDF. Debemos saber, obviamente, cuál es su fuente, dónde los bajamos y pues en algunos casos son recomendables, en otros no, porque pues leer en una pantalla pues afecta mucho más nuestros ojos y como predicadores debemos también tener cuidado de nosotros mismos, también de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Entonces todas las veces que podamos tener un material impreso, físico, pues muchísimo mejor. Son recomendaciones que tienen que ver con el arte de predicar. Y finalmente hablamos de los predicadores diversos. Escuchar a otros predicadores pues amplía la percepción y despierta la curiosidad en algún tema, además de ser pues en muchos casos de inspiración. Qué bueno cuando escuchamos a otros predicadores y nos bendicen. Y en este punto pues algunos cuidados. Primero, ser selectivos del tipo de corriente doctrinal o frases que adoptamos de ciertos predicadores. Es importante que escuchemos predicadores, pero que miremos que sean buenos predicadores, que expongan las escrituras, porque pues hay predicadores que son muy habilidosos en cómo hablan, pero no son muy cuidadosos en lo que están hablando realmente. Por eso pues es bueno buenos expositores bíblicos para evitar pues obviamente que nos confundan. Personalmente me gustan los de corriente bautista, aunque no esté de acuerdo en el sentido de que ellos no ceden a lo que se refiere con la obra del Espíritu Santo, los milagros, los dones. Creo en todo eso y pues personalmente pues me gusta mucho la forma en que expresan la doctrina, la enseñanza, lo que es básico, pero escucho algunos predicadores muy carismáticos que tienen la parte ya inspiracional, ese toque de Dios en nuestras vidas, que llevan más a la aplicabilidad del mensaje, de la enseñanza. Es muy bueno que tengamos un equilibrio en ese aspecto. No nos vayamos solo por una corriente, porque pues si nos vamos solo por una corriente, pues también podemos caer solamente en ese tipo de corriente y perder de vista otros aspectos de la Biblia. Por eso es bueno lo que Pablo dice, examinarlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Y pues uno ya sabe que si escucha a un bautista, pues no va a estar de acuerdo con la parte de los dones, de la obra del Espíritu Santo como la creemos los que somos carismáticos, pero que si escuchamos un carismático muchas veces, o un pentecostal, por ejemplo, va a estar muy emocionado, pero muchas veces se queda corto en cuanto a la interpretación de los textos. Es importante que tengamos un buen equilibrio. Debemos evitar, hablando de esta parte de escuchar otros predicadores para pues, hacer consulta, porque a veces tengo un texto para predicar y no logro encontrar como el kit del asunto, entonces escucho un predicador que habla sobre ese tema, ¿no? Voy a leer algo de Lucas sobre el hijo pródigo y no lo entiendo, voy a escuchar predicaciones sobre el hijo pródigo para hacerme una idea, solo para hacerme una idea, no para copiar su predicación. Por eso es importante también que evitemos, hablando de predicadores diversos, evitar la imitación, porque hay predicadores que suenan igual a aquellos que ellos admiran. Si el predicador tiene una carraspera,
el hermano predica con carraspera. Si el predicador tiene bigote, el hermano se dejó el bigote. Seamos originales, evitemos esos clichés, esos gestos, esas frases, esos ademanes de otros predicadores. Está bien que los escuchemos, pero no perdamos nuestra identidad personal. Y Dios quiere usarnos de forma muy propia. Y es bueno que lo tengamos en mente al respecto. Y pues evitemos los predicadores sensacionalistas. Prefiramos la espiritualidad, la seriedad, la buena documentación en lo que oímos. Porque a veces esos predicadores que solo hacen bulla, solo hacen gritos y solo amenes y digan amén todo el mundo y todo el mundo emocionado y se escuchan más aplausos que versículos de la Biblia, la verdad no ayuda mucho. Por eso Judas 17-19, se los dejo, lea ese texto, dice los sensuales que no tienen el espíritu. Cuidémonos de ese tipo de predicadores que tienen que apoyarse en el show, en el espectáculo, en las luces, en el sonido, en el organetista detrás tocando para mover las emociones de la gente. Evitemos ese tipo de predicador y tratemos de mirar predicadores serios que expongan las escrituras. Eso nos va a ayudar muchísimo también. Un par de pensamientos finales. Sé que, pues, obviamente no es un tema súper espiritual, estoy hablando simplemente de herramientas para hacer estudio bíblico. Espero que podamos ampliarnos un poquito a utilizarlas, disponernos para sacar provecho de ellas. Y pues dentro de esto, este par de pensamientos finales. Primero, el objetivo de exponer acerca de estas herramientas no es complicar el estudio, como si estuviéramos obligados a utilizarlas o a utilizarlas todas al tiempo, sino simplemente informarnos, no ignorar que existen. Hay predicadores que parece que no tienen sino su Biblia, pero qué bueno que recordemos que existen otras herramientas y hay hermanos que han ido avanzando. Recordemos que Pablo dice, los libros, mayormente los pergaminos. Quiere decir que él no solo leía los pergaminos, no solo leía la Biblia, también leía otro tipo de documentación, algo que necesitamos. Dice allí en Mateo 13:52, hablando de Jesús, él dice, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un tesoro son muchas cosas. Hay monedas, hay sellos, hay brazaletes, hay collares. En un tesoro hay muchas cosas. Igualmente, cuando nosotros miramos a la escritura, hay muchos tesoros que tenemos en la vida de otros, en la inspiración que Dios ha dado a otros, en las enseñanzas que otros han dedicado años de su vida. Por ejemplo, el hermano que compendia, por ejemplo, la Thompson, dedicó años de su vida. Los que compendiaron los comentarios bíblicos, 20, 30 años estudiando la Biblia paso a paso, versículo por versículo y poniendo a cada versículo un comentario. Entonces, de admirar, muchos de nosotros nunca lo hemos hecho. Usemos esos tesoros también de la literatura, de las herramientas. Mi segundo pensamiento. La iluminación del Espíritu Santo siempre será la mayor herramienta en la interpretación de las Escrituras. Hemos presentado estas herramientas, pero la mayor herramienta del predicador es la inspiración, la iluminación del Espíritu de Dios. Siempre debemos depender. Así que aun si tenemos una concordancia, un diccionario, si tenemos ilustraciones, si tenemos medios virtuales, si tenemos libros a nuestro alcance y tenemos todo eso sobre la mesa mientras estudiamos la Biblia, siempre debemos tener una actitud de oración, de búsqueda y de dependencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a iluminar respecto a lo que estamos haciendo. No dependemos del hombre. Juan 14:25 dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, en el nombre de Jesús, Él nos enseñará y nos recordará. Ahora, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Pues únicamente lo que ya hayamos puesto dentro de nosotros. Por eso es importante que tengamos información, porque el Espíritu Santo recordará. Y ese recordará es que Él va a recordar lo que ya le hemos puesto. Por eso es importante que leamos, que investiguemos, que nos instruyamos, para que el Espíritu Santo nos recuerde. A veces está uno predicando y vino un pensamiento de algo que Dios me enseñó a través de un predicador o que leí en un libro y ayuda eso para ampliar el tema que estoy
compartiendo como predicador. Un último texto, 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiero que subraye esas palabras. Iluminación del conocimiento. Dios no va a iluminar un conocimiento que usted no tiene. Él va a iluminar un conocimiento que usted tiene. Por eso es importante que tengamos conocimiento, que adquiramos conocimiento. Eso dice la Escritura, sobre toda cosa adquiere conocimiento. Porque cuando adquirimos conocimiento, el Espíritu de Dios trae la iluminación de ese conocimiento, nos permite entenderlo y utilizarlo para la gloria de Dios. Una lección hoy para cada uno de nosotros, mirar otras herramientas para el estudio de la Biblia.